Descubre el increíble viaje a Glasgow. 1848. La impactante verdad oculta del cólera. Las calles de Glasgow, a mediados de 1848, estaban marcadas por el eco del miedo. Javier, un joven chileno de 22 años, caminaba por los angostos pasajes de su barrio, donde la pobreza era tan palpable como el aire frío que lo envolvía. Cada paso era un recordatorio de lo que había dejado atrás en su Chile natal. Sueños, amigos, una vida sin miedos. El cólera se había convertido en un enemigo invisible, acechando en cada esquina, y con él, la desesperanza se instalaba en cada hogar. La risa de los jóvenes en la taberna local resonaba como un cruel contraste con su propia realidad de angustia y soledad. En su pequeño hogar, la atmósfera era pesada. Su abuela, quien había cruzado océanos y continentes para llegar a este nuevo mundo, se encontraba gravemente enferma. La escasez de dinero convertía cada susurro en una cuchillada de preocupación. Javier se sentía atrapado en un laberinto de impotencia y sobrecarga, atormentado por la necesidad de ser el sustento de su familia. Una y otra vez, su mente se retorcía ante la pregunta: ¿qué podía hacer para cambiar su suerte? Pero cada viaje en busca de trabajo terminaba en puertas cerradas, en miradas de desdén. Una noche, mientras cuidaba de su abuela, ella comenzó a hablar de su infancia en Chile, mencionando con nostalgia las plantas curativas que su madre recolectaba. Las palabras de su abuela resonaron en su corazón, encendiendo una chispa de esperanza. ¿Podría aprender sobre esas hierbas y sus propiedades? Javier se sumió en profundas reflexiones, cuestionando su futuro. El miedo a quedar atrapado en un ciclo sin fin luchaba con el anhelo de cambiar su destino. ¿Era descabellado pensar que podía salvar vidas incluso en medio del caos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con determinación, Javier se embarcó en un camino que, pese a lo incierto, le ofrecía una nueva dirección. Se acercó a médicos locales, quienes, aunque dudosos, accedieron a enseñarle lo que sabían sobre el cólera, un monstruo al que enfrentaban con poco conocimiento. La sensación de urgencia crecía en su interior. Cada lección era un paso hacia su propósito renovado, salvar a su comunidad. Sin embargo, la presión aumentaba, aunque poco a poco comenzaba a ganar la confianza de algunos. También atraía las miradas desafiantes de aquellos que no veían más que un extranjero, un intruso en su mundo. La angustia se convirtió en su compañera constante. La vida de su abuela era un hilo delgado, y sus esfuerzos por aprender eran un costoso juego de balances. ¿Podría realmente marcar la diferencia y, al mismo tiempo, salvar a su familia de la penuria? Con cada paciente que ayudaba, Javier sentía cómo su carga aumentaba. La presión de la igualdad y el reconocimiento le oprimía el pecho. Su respiración se volvía irregular mientras enfrentaba la sombra del cólera y la discriminación, sintiéndose como un gladiador en un coliseo lleno de enemigos invisibles. La culminación del tormento emocional se presentó un día fatídico, cuando una ola de cólera asoló su barrio, amenazando con llevarse a aquellos a quienes amaba. Su abuela estaba en la línea de fuego. En ese instante, Javier se vio forzado a tomar una decisión desgarradora. ¿Debería continuar su lucha como médico, exigiendo respeto y un lugar en este mundo, o permanecer al lado de su familia en un momento crucial? Mientras su mente dividida sopesaba cada opción, un impulso desconocido lo llevó a descubrir un secreto oculto sobre sus raíces, algo que podría cambiar no solo su destino, sino también el de su comunidad. Y el momento de decisión estaba a punto de llegar. Javier se encontraba en una encrucijada. La inquietud palpitante en su pecho lo empujaba a descubrir más sobre su herencia, la conexión con aquellas plantas curativas que su abuela había mencionado.
No solo era una cuestión de conocimiento médico, sino de identidad. Si lograba entender el poder de esas hierbas, podría no solo ayudar a su abuela, sino alimentar la esperanza de sobrevivir en un mundo que parecía haberse vuelto en su contra. Determinación y miedo se entrelazaban en su mente mientras recorría el camino hacia el mercado, donde esperaban los comerciantes que vendían no solo los alimentos, sino también las sustancias naturales que podrían contener respuestas. Sus órdenes y directrices de los médicos se mezclaban con los ecos de la voz de su abuela. Esto era más que una búsqueda de simples ingredientes. Era una exploración de sus raíces y un viaje hacia su propio valor como sanador. Cada tropiezo en su camino lo empujaba a cuestionar sus capacidades. Tal vez no era un médico experto, pero ¿acaso no existía una sabiduría ancestral latente en su sangre? Mientras observaba las hierbas verdes que abundaban en los puestos del mercado, se sentía como un explorador en tierras inexploradas. Sin pensarlo, se acercó a un anciano que vendía remedios naturales, su corazón latiendo más rápido. ¿Conoce usted las propiedades de estas plantas?, preguntó, la voz temblando entre la ansiedad y la curiosidad. El anciano lo miró con detenimiento, como si cada parte de su ser fuera examinada. Las plantas son más que simplemente hierbas, joven, dijo, una sonrisa oculta tras su barba canosa. Cada una tiene una historia, un propósito, un poder que se ha transmitido de generación en generación. Javier se sintió atraído por las historias que prometía aquel hombre. Aprender sobre las plantas no era solo una estrategia para curar a su abuela, significaba descubrir el legado de sus ancestros. Sin embargo, cada vez que pensaba en esto, también se enfrentaba a la presión de sus responsabilidades actuales. Su abuela necesitaba ayuda inmediata, y el cólera estaba arrebatando más vidas. Esa urgencia se volvía un monstruo que devoraba su confianza. Desesperado por respuestas, Javier se centró en las plantas que lo rodeaban, absorbiendo conocimientos como una esponja. El anciano le habló sobre las propiedades de la menta, el jengibre y otras hierbas que su madre alguna vez había utilizado. Con cada palabra, el mundo de la medicina natural se abría ante él, y su conexión emocional se fortalecía. Sabía que poseía una chispa de habilidad, una llama que podría encender el camino hacia una cura. Sin embargo, la merecida confianza no era suficiente para silenciar la voz interior que dudaba de su valía. ¿Cómo podría un joven de alta mar entre tierras extranjeras convertirse en el salvador que su barrio necesitaba? La mirada escéptica de aquellos que no veían más allá de su origen lo perseguía. Pero en ese momento, uno de los pacientes que había ayudado anteriormente se le acercó, mientras su rostro mostraba una expresión de agradecimiento genuina. «Usted es un verdadero sanador, Javier», dijo la mujer, sus ojos brillando con gratitud. «Nos ha dado esperanza en tiempos oscuros». Las palabras de ella resonaron en su interior. Tal vez no era solo un intruso. Quizás estaba comenzando a ser visto como parte de la solución. Aquella charla con el anciano no solo le había proporcionado el conocimiento sobre las hierbas, sino que lo había empoderado para desafiar sus propias inseguridades. El sol se estaba ocultando cuando Javier regresó a casa, el peso de sus nuevas responsabilidades asomando como un horizonte que prometía claridad. Con cada paso, su determinación crecía, pero la sombra del cólera seguía acechando. La enfermedad no se detendría, y su abuela luchaba contra el tiempo. Mientras se preparaba para un nuevo día, una idea audaz tomó forma en su mente. ¿Y si su herencia no solo le brindaba el poder de sanar, sino que también le ofrecía una oportunidad para cambiar no solo su destino, sino también el de su comunidad? Las dudas aún persistían, pero el impulso por descubrir su potencial estaba más vivo que nunca. La búsqueda de respuestas lo había llevado a este punto, pero ahora quedaba por ver si podría armar las piezas de su propio rompecabezas. Una determinante misión se presentó ante él, pero el desafío mayor no solo sería enfrentar la enfermedad, sino también a quienes subestimaban su valor.
Mientras Javier preparaba un remedio con las hierbas adquiridas, una inquietante llegada se anunciaría esa noche. La urgencia de sus decisiones lo llevaría a confrontar a un antiguo enemigo que amenazaba con aplastar no solo sus aspiraciones, sino las vidas de quienes más amaba. Javier se sentó en la mesa de su pequeña cocina, un torbellino de pensamientos y emociones rodando en su mente. Las hierbas, dispuestas frente a él, parecían brillar con posibilidades. Sin embargo, la urgencia del cólera lo presionaba, y su deseo de ayudar a su abuela se convertía en una carga aplastante. Concentrarse en la precisión de su preparación le parecía un intento vano frente al potencial caos que acechaba en el horizonte. Mientras cortaba y mezclaba las hierbas, recordó las enseñanzas del anciano del mercado. La sabia voz resonaba en su cabeza. Cada planta tiene un propósito. De repente, reconoció que no solo debía conocer su historia, también necesitaba confiar en su instinto. Con una determinación renovada, decidió experimentar, no solo siguiendo recetas antiguas, sino creando algo que pudiera ser único. Al fin y al cabo, sus raíces eran un crisol de tradiciones. Esa noche, el silencio de su hogar era un amigo y un enemigo. Las sombras danzaban, y las sombras de dudas empezaron a aparecer. Mientras agitaba el líquido en su pequeño caldero, recordó las palabras de la mujer que se le había acercado en el mercado. ¿Era realmente un sanador? La idea le provocaba escozor, pero también lo llenaba de un nuevo propósito. Cada segundo que pasaba sentía que su esencia se entrelazaba más con los componentes que estaba usando. La menta y el jengibre se convirtieron en un símbolo de su lucha, un recordatorio de que no solo estaba buscando salvar a su abuela, sino también un pedazo de su propia identidad. Pero ese crecimiento personal debería sustentarse en conocimiento profundo. Cualquier fallo podía ser fatal en su intención. El primer intento del remedio terminó en un error. El sabor era desagradable y no lograba el efecto deseado. Mientras limpiaba el desastre, un sentimiento de fracaso se instaló en su pecho. ¿Acaso no era capaz de esto? La voz interior que una vez le había dado aliento, ahora lo criticaba. Justo en ese momento, el sonido de un golpe en la puerta interrumpió su autocompasión. Era el cartero. Un hombre de rostro enjuto y cansado, pero que solía traer noticias de la comunidad. La mirada en sus ojos en ese instante infundió un temor nuevo en Javier. «Hay algo que debes saber», dijo con voz seria. «El cólera avanza. Muchos se encuentran en la desesperación. Se dice que algunos han comenzado a hacer cosas desesperadas». Javier sintió como si le hundieran la cabeza bajo el agua. La comunidad no estaba solo sufriendo. Estaban sucumbiendo a la locura. Corrió por su mente la posibilidad de que aquellos a quienes había ayudado antes, ahora hubiesen perdido la fe. Su papel como sanador tomaba dimensiones aterradoras. Si no lograba un remedio efectivo, las vidas de los que lo rodeaban podrían pagarlo caro. El desafío no solo era crear una mezcla que aliviara los síntomas. Javier se dio cuenta de la necesidad de educar a la comunidad sobre el uso de las plantas. Con esto, no solo les ofrecería un remedio, sino también un sentido de control sobre su propia salud. Estaba a punto de descubrir que su viaje no era solamente personal. La responsabilidad de educar se perfilaba como un imperativo moral. Una idea, casi fugaz, se encendió en su mente. Organizar un encuentro en la plaza del barrio. Un lugar para enseñar sobre las propiedades de las hierbas, un espacio para recuperar la esperanza en medio de la desesperación. Sin embargo, el miedo a ser juzgado y a fallar lo detuvo. Este acto de vulnerabilidad no sería fácil. ¿Acaso podría estar a la altura de las expectativas? Mientras formulaba un plan, la posibilidad de ese encuentro parecía tan emocionante como aterradora. La lucha por su propio crecimiento personal se intensificaba con cada nuevo desafío. Sería un acto de valentía tangible, una forma de enfrentar su antiguo enemigo, la desconfianza en sí mismo. Convencido de que ese nuevo enfoque podría ser la clave para conectar con su comunidad, Javier tomó una decisión. Con las hierbas aún en la mesa, un destello de determinación iluminó su expresión. No solo se aventuraría a ser un sanador, sino también un maestro. Pero justo cuando pensó que había encontrado un camino,
Un ominoso retumbar sonó desde la oscuridad. El horizonte se oscureció, y Javier sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche se cerraba a su alrededor, y el eco de su decisión resonaba en su mente. ¿Podría convertirse en el faro de esperanza que todos necesitaban? La respuesta a esa pregunta definía su propio destino, y con ella, el peso de su elección podría alterar el rumbo de muchas vidas. Javier se despertó al amanecer, un rayo de luz atravesando la ventana y tocando su rostro. La decisión de convertirse en sanador y maestro lo llenó de una energía renovada, pero también aumentó una ansiedad punzante. Su mente se agitaba con pensamientos sobre el encuentro que planeaba. Tenía que ser más que un simple discurso. Debía compartir una transformación, una invitación a mirar más allá de la desesperación. Sin embargo, cada visión de esa plaza llena de gente le traía temor, el miedo al rechazo y al fracaso desistente. Sin poder ignorarlo, el eco de su primer intento fallido se instaló en él como un peso. ¿Cómo iba a enseñarle a otros si todavía dudaba de su propio conocimiento? No podía permitir que ese miedo lo detuviera. Javier decidió que se sumergiría en el estudio de cada hierba que había considerado. Pasó días dedicándose a leer, experimentar y anotar los efectos de cada planta, intercalando su búsqueda con reflexiones sobre sí mismo. El tiempo de inacción se había agotado. Cada error se transformaría en un escalón hacia su destreza. Con la mente enfocada, comenzó a organizar sus notas, clasificando las hierbas por sus propiedades y efectos. Así podría crear un compendio accesible que no solo incluyera remedios, sino también historias que dieran vida a cada planta. Se dio cuenta de que, para sanar a los demás, debía conectarse con ellos de una manera más personal. Las plantas no solo eran remedios, eran ejemplos de resiliencia, al igual que él mismo. Cada día, la plaza del barrio se tornaba en el escenario de sus pensamientos, donde la posibilidad de compartir su conocimiento se mezclaba con el pavor a ser cuestionado. Se imaginaba a sí mismo de pie en el centro, con miradas escépticas dirigidas a él. El juicio potencial se convertía en un monstruo que lo acechaba. La lucha interna era palpable, y Javier se sentaba frente a su mesa, el mismo lugar que una vez fue un calmado refugio, ahora transformado en un espacio de tormento. Fue en uno de esos días tormentosos cuando una revelación surgió. Con su cuaderno abierto y un puñado de hierbas frente a él, comprendió que todo este tiempo había estado buscando validación externa. La verdadera lucha era aceptar su propio valor como sanador, sin necesidad de aprobación de terceros. Tenía un conocimiento valioso, y su deber no era el de ser perfecto, sino el de ser genuino. Con esa comprensión, comenzó a dibujar un plan de estudios que desnudara la complejidad de las hierbas, sus efectos reales, y cómo usarlas en la vida diaria. A medida que su confianza comenzaba a fraguarse, sintió la urgencia de transmitir su nuevo entendimiento. La vida y la muerte bailaban en esta coyuntura, y el momento de acción se apresuraba. Javier sintió que cada hoja que preparaba, cada palabra que escribía en su cuaderno, resonaba con un propósito mayor. No solo podía ayudar a su abuela, sino también a otros como ella. El momento del encuentro se acercaba, y en una mezcla de ansiedad y expectativa, Javier se miró en el espejo. La imagen que vio no era la del joven inseguro que sufría por las dudas de su capacidad, sino la de un sanador decidido, listo para enfrentar sus temores más profundos. Había algo increíblemente liberador en ese descubrimiento. Finalmente, decidió que no se dividiría entre el miedo y la acción. En lugar de un mero encuentro, se transformaría en un diálogo abierto, una oportunidad para que aquellos que sintieran curiosidad pudieran cuestionar, aprender y compartir. Pero justo cuando iba a redactar la invitación, el sonido de un golpe violento en la puerta interrumpió la serenidad de su determinación. La intrusión del sonido lo llenó de escalofrío. Con un suspiro profundo y una mezcla de miedo a lo desconocido, Javier se acercó a la puerta, preguntándose quién o qué lo esperaba del otro lado. Su viaje apenas comenzaba, y con él, la promesa de descubrimientos inesperados. Javier abrió la puerta con un movimiento casi tembloroso.
Su corazón latía con fuerza, y sus pensamientos se arremolinaban anclados al miedo y la incertidumbre. Al otro lado, se encontró con una figura imponente. Un hombre mayor con rostro surcado por arrugas y ojos que reflejaban el peso de la vida. Era un médico, conocido en el vecindario, quien había sido el último recurso para muchos en sus tiempos de necesidad. Su presencia era tanto una oportunidad como un reto. «Tengo noticias sobre un brote de cólera en la ciudad», dijo el médico, cada palabra saliendo con una urgencia palpable. «Necesito tu ayuda. La medicina tradicional no está alcanzando su efectividad, y hay quienes creen que tus remedios podrían ofrecer alivio. Quiero que aprendas lo que pueda enseñarte y viceversa». Javier sintió que una ola de adrenalina le recorría el cuerpo, una mezcla de emoción y miedo. Este era un desafío que podía inspirar su misión, pero también representaba la posibilidad de un fracaso crudo y visible. A medida que se disponía a aceptar, reflexionó sobre lo que eso significaba. Su viaje por el aprendizaje de las hierbas, la búsqueda de autenticidad y su inminente encuentro, ahora se entrelazaban con un evento significativo. Pero además de la tentación de la fama, ¿estaba realmente preparado para sumergirse en la dura realidad de la enfermedad y el sufrimiento? El médico le habló de cómo los pacientes se rehusaban a creer en alternativas que no fueran las de una medicina convencional que parecía impotente ante el cólera. «Necesitan fe, Javier, y tu conocimiento puede serles el consuelo que buscan», insistió. Esa declaración lo golpeó, no solo porque identificó su capacidad para inspirar confianza, sino porque lo confrontó con la necesidad de enfrentar sus propios demonios, el miedo al rechazo y la duda sobre su valía profesional. Con cada palabra que intercambiaban, su determinación se alzaba como una llama. Era momento de demostrar no solo su conocimiento, sino también su compasión. Con una mezcla de unción y urgencia, Javier aceptó la propuesta del médico. No solamente se trataba de ayudar a otros. Era el primer paso hacia un legado de sanación. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Se adentró en un mundo de angustia y esperanza, donde pacientes eran atendidos con las últimas técnicas de medicina, pero también donde él exhibía su destreza con las hierbas. De pronto, se convirtió en un puente entre la sabiduría ancestral y el conocimiento científico. La línea entre él y el médico se desdibujaba, cada uno aportando su perspectiva y aprendiendo del otro. A medida que hacía esto, debía confrontar su propia percepción. ¿Realmente creía que valía la pena y que su conocimiento era relevante? Cada consulta intensificaba su enfoque. Javier notaba la desconfianza en las miradas a su alrededor, aquellos que aceptaban sus remedios con incredulidad. Su trabajo se volvía desde un acto de curación hasta un desafío personal, probar que sus prácticas y su identidad eran válidas. Y aunque la angustia creció, también lo hizo su claridad. La inseguridad no se disolvía, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Estaba forjando un nuevo camino, uno que requeriría no solo conocimiento, sino un fuerte sentido de autovaloración. Sin embargo, lo más perturbador era la presión creciente por los resultados. No podía permitir que su fracaso, de ocurrir, fuera una carga que cayera sobre los que ya sufrían. Cuando el médico lo confrontó una noche, cuestionando sus decisiones y la efectividad de sus remedios, Javier sintió un frío profundo. Había llegado el momento de enfrentar no solo las dudas de los demás, sino también sus propias inseguridades. Esa noche, al regresar a casa, se detuvo a examinar el rostro del hombre que había estado soñando en sus reflexiones, el sanador decidido que deseaba ser. Pero la imagen era ahora gris, entremezclada con la obligación y el temor. La opción de retroceder era muy tentadora, y la lucha interna era una tormenta feroz. Con cada paso hacia su puerta se preguntaba, ¿podría realmente llevar la esperanza a quienes más la necesitaban? ¿O sería solo él quien se quedara sin respuesta? Decidido a buscar una claridad que le permitiera actuar sin dudar, Javier se sentó en su mesa. Conforme la noche se adueñaba del cielo y las sombras caían sobre él, cada pensamiento se perfilaba, como un eco de su resolución o de su incapacidad.
En ese diálogo interno, una certeza emergió, pero no se hubiese imaginado lo que el destino tenía preparado. La idea de lo que podría perder frente al reto llegó junto a un susurro inminente. Era el zumbido de una verdad a punto de revelarse, una que podría cambiar el rumbo de su camino. Estaría preparado para enfrentar ese secreto que, a partir de esa noche, lo guiaría a nuevas alturas o a oscuros abismos. En los días que siguieron, Javier encontró su rutina entrelazada con un tejido de incertidumbre y aprendizaje. Cada mañana comenzaba con el sonido del despertador, pero la verdadera alarma provenía de su mente, llena de pensamientos que giraban en torno a su propósito. Estaba en una encrucijada entre la desconfianza de los demás y el deseo ardiente de demostrar su valía. Cuando miraba al espejo cada día, la imagen que se reflejaba parecía ser la de un hombre dividido. El consultorio del médico se convirtió en un campo de batalla, donde se libraba una lucha constante entre el escepticismo y la esperanza. Javier trabajaba codo a codo con el veterano sanador. Jamás había estado tan cerca de una figura que simbolizaba tanto respeto, pero también una presión abrumadora. La incertidumbre en las miradas de los pacientes pesaba sobre su pecho como una losa. Cada vez que un nuevo enfermo entraba, Javier sentía la responsabilidad empujando su espalda. Era el momento de demostrar no solo su conocimiento, sino la humanidad que acompañaba su enfoque. Una de las noches, mientras revisaban documentos sobre el cólera y reflexionaban sobre los casos recientes, el médico le hizo una pregunta que resonó en su mente. Si piensas que puedes fracasar, ¿por qué no te preparas para el éxito? Esa simple declaración encendió una chispa en Javier. Pensó en todo lo que había aprendido de las hierbas, cada pequeña dosis de conocimiento que había adquirido en sus años de estudio. Pesó la idea del éxito, no solo como una meta, sino como una forma de redefinir su existencia. Era el momento de sacudirse las limitaciones que él mismo había impuesto. Día tras día, comenzó a implementar un enfoque más proactivo. Se sumergió en la investigación, combinando insights antiguos con nuevas teorías médicas. De a poco, los pacientes comenzaron a escucharle con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo se trataba de curar, sino de contar la historia detrás de cada remedio, de tejer un contexto que permitiera a los enfermos volver a creer en las alternativas al tratamiento convencional. Esa conexión emocional y lógica podía ser su arma más poderosa. La primera prueba real llegó cuando un grupo de pacientes se negó a aceptar un remedio que provenía de su conocimiento. Miradas de desdén y murmullos se elevaron. Javier sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Sin embargo, esta vez no se dejó abrumar. En lugar de retractarse, decidió enfrentarlos. Con una voz firme, explicó el propósito y la historia detrás de las hierbas que había propuesto. Habló no solo de propiedades medicinales, sino de la fe que había encontrado en esos mismos compuestos que llevaban años curando. El silencio que llenó la sala fue casi palpable. A medida que compartía su conexión con la tradición herbal, notaba que algunas cejas se levantaban y otras miradas se suavizaban. Al finalizar, un antiguo enfermo, con voz temblorosa, le preguntó si realmente creía en todo lo que había dicho. Javier no vaciló. Si no creyera, no estaría aquí, respondió con sinceridad. Esa noche, cuando se cerraron las puertas del consultorio, sintió un cambio interior. Su convicción se inclinaba más hacia la certeza que hacia la duda. El desafío que enfrentaba era multifacético. No solo debía luchar contra la desconfianza de los demás, sino combatir su propia inercia interna. Sabía que debía convertirse en su propio aliado, trascendiendo los límites que su mente había puesto. El camino que se había trazado estaba lejos de ser recto, lleno de giros impredecibles, pero en cada paso encontraba la oportunidad de crecer. Sin embargo, el silencio no duraría mucho. A medida que la enfermedad continuaba su curso implacable, el tiempo se convertía en un enemigo. La presión para obtener resultados se intensificaba. Los murmuritos de desconfianza se transformaban en gritos. Una noche, el médico lo confrontó nuevamente.
Tu confianza en ti mismo debe traducirse en resultados, o este camino dejará de existir. Esas palabras reverberaban en su mente mientras se retiraba discernido, dibujando un nuevo arco en su viaje. Javier sabía que estaba en la cúspide de una revelación crucial, una que lo llevaría a enfrentarse a un dilema que podría definir su camino. La luz de su iluminación lo encendía, mientras una oscura sombra se cernía sobre su futuro. El miedo y la esperanza se entrelazaban nuevamente, y con ello, la inquietante certeza de que la próxima decisión podría ser la que alterara el curso de su vida para siempre. ¿Sería capaz de afrontar el desafío sin ceder a la desesperación, o rescataría su sueño de convertirse en un verdadero sanador? La presión comenzaba a manifestarse en el cuerpo de Javier de formas que nunca había imaginado. Cada día, el consultorio parecía convertirse en un laberinto del que no podía escapar. Los rostros preocupados de los pacientes lo seguían hasta su hogar, donde la sombra de las expectativas lo acechaba. Esa noche, en la soledad de su habitación, comenzó a cuestionar su propia definición del éxito. Con las palabras del médico rebotando en su conciencia, Javier tomó una decisión. Debía actuar, y debía hacerlo pronto. Su mente se encendió con la idea de un plan. Comenzaría a agrupar sus recién adquiridos conocimientos herbales en un formato comprensible para sus pacientes. Para él, no se trataba solo de curar el cuerpo, sino de infundir confianza en su espíritu. La narrativa que construyera alrededor de sus remedios podría ser lo que finalmente les hiciera abrirse a la posibilidad de una cura. Al día siguiente, muy temprano, se arremangó y comenzó a trabajar. Preparó un cuaderno en el que reuniría no solo información técnica, sino historias y anécdotas sobre cada planta y remedio que presentaría. Al anotar cada hoja, su entusiasmo crecía. Cada página lo acercaba un paso más a ser el médico en quien siempre había querido convertirse. Sin embargo, la realidad golpeó rápidamente. En la consulta, un grupo de pacientes había decidido desafiarlo, haciendo una cita para enfrentar sus afirmaciones sobre la medicina herbal. Los murmullos crecían, y Javier sintió el peso de los ojos despectivos posándose sobre él. Aquella reunión sería un verdadero juicio. Consciente de su preparación, recordó las historias que había escrito. Al entrar a la sala, se detuvo un momento para observarlos. Las miradas cautelosas y un tanto hostiles lo llenaron de adrenalina. Pero en lugar de encogerse, se sintió más decidido que nunca. Entiendo sus dudas, comenzó con voz firme, anticipándose a la confrontación. Pero permítanme llevarlos en un viaje. La naturaleza nos ha dotado de recursos, y he dedicado tiempo a entender sus secretos. Comparto el conocimiento que ha probado su eficacia durante generaciones. Con cada anécdota, cada relato sobre cómo había visto a otros pacientes beneficiarse de esos remedios, notó que los rostros se relajaban poco a poco. Pero a medida que avanzaba, una figura se alzó entre el grupo, un hombre mayor con cicatrices de desconfianza marcando su rostro. «¿Y si todo esto no funciona?», cuestionó con voz profunda, interrumpiendo el relato. «¿Si no lo intento? Nunca sabré que es posible», contestó Javier, sintiendo que cada palabra tenía que resonar. Esta vez, no estaba hablando solo por él, sino por todas las esperanzas que se había acumulado en su pecho, desde que comenzó esta travesía. El ambiente se tornó casi palpable, el aire cargado de expectativa. El hombre mayor lo observaba, y el resto de la audiencia estaba al borde de sus asientos. En ese momento de vulnerabilidad, un profundo anhelo de ser escuchado, de ver su voz validada, lo atravesó. Explicar los resultados de esa antigua medicina no solo se trataba de estadísticas, sino de experiencias humanas. Cada historia era un hilo que tejía la red de su comunidad. Cuando terminó, hubo un instante de silencio que pareció perpetuarse. Miradas incrédulas se cruzaron en la sala, y Javier supo que la semilla de una conexión había sido plantada. Pero aún había un camino largo por recorrer. Esa noche, mientras regresaba a casa, los ecos de su encuentro lo acompañaban. Se dio cuenta de que su papel era todavía más pesado de lo que había anticipado. No solo defendía un enfoque nuevo, sino que intentaba cambiar la percepción de personas que habían vivido en la adversidad durante tanto tiempo.
La confianza que había comenzado a construir podía caerse en cuestión de momentos. Con esa presión, un nuevo pensamiento lo invadió. ¿Y si existía un modo de demostrar su valentía con acciones concretas, más allá de las palabras? Se sumergió en la improvisación. La idea surgió como un relámpago. Quería realizar una prueba pública de sus remedios, un desafío para probar su eficacia con el mismo grupo que lo había atacado. El miedo se mezclaba con la anticipación. Lo que estaba a punto de proponer podría ser su decisiva victoria o una caída tremenda. Pero en su corazón, algo nuevo latía. ¿Sería capaz de convertir ese riesgo en una plataforma de confianza y sanación? ¿O se arriesgaría a ser desacreditado para siempre? Esa decisión marcaría un nuevo rumbo. Sin embargo, el tiempo y la salud de los pacientes seguían disminuyendo. La propia lucha interna de Javier comenzaba a reflejarse en el aumento de la tensión de sus colegas. Necesitaban ver resultados, y él tenía que responder con más que palabras. ¿Qué iba a hacer con el conocimiento que había acumulado hasta ahora? ¿Lo manifestaría de manera audaz o se quedaría atrapado en su miedo a la exposición? La respuesta no solo afectaría su futuro, sino que decidiría su lugar en la historia de aquellos a los que deseaba sanar. La mañana siguiente, Javier despertó con una mezcla de inquietud y determinación. A medida que el sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su habitación, no podía evitar recordar el desafío que había planeado. La prueba pública de sus remedios sería una apuesta monumental. La posibilidad de fracaso lo acechaba como un depredador. Pero había un nuevo sentido de urgencia en su ser, un fuego interno que le decía que este era el momento de actuar. Cada pensamiento que tenía sobre el evento lo hacía sentir más real. Javier sabía que debía acercarse al desafío con precisión, no solo reforzando su propia confianza, sino también preparándose para responder a las expectativas de los otros. Así, se dedicó a crear una presentación que no solo mostrara su conocimiento, sino que también vinculara cada remedio a un relato de vida, a un cambio real para sus pacientes. Pasó horas en la biblioteca local, indagando en registros históricos sobre el uso de hierbas en la medicina, buscando casos específicos e impactantes que pudiera incorporar en su discurso. Las historias que encontraba lo emocionaban. Cada remedio estaba impregnado de años de sabiduría acumulada. Javier se dio cuenta de que su resistencia personal a la exposición se desvanecía a medida que se adentraba en el legado de aquellos que habían caminado por caminos similares. Sin embargo, en cada hoja que escribía, notaba también la sombra de la duda colándose en su mente. ¿Y si la ciencia médica predominante invalidaba sus esfuerzos? Aún así, la perspectiva de poder demostrar la efectividad de su trabajo se convirtió en un motor de acción. En sus pensamientos, imaginó diversas reacciones de su audiencia, variando desde escepticismo hasta la aceptación, consideraciones que lo empujaron a afinar sus argumentos. Días después, el momento llegó. Con un nervioso pero resoluto paso, Javier se dirigió al lugar del encuentro. La sala era pequeña, pero estaba repleta de rostros conocidos, pacientes y colegas, mirándolo expectantes, algunos con ceños fruncidos. Esa atmósfera tan cargada lo hizo dudar por un breve instante, pero recordó las historias de eficiencia que había recopilado y se sintió más fuerte. «Queridos amigos», comenzó, sintiendo que la voz resonaba en su interior. «Hoy les propongo un viaje que podría cambiar nuestra manera de entender la salud». Con cada palabra, notó que conectaba con la atención de sus oyentes. La curiosidad comenzó a desplazar el escepticismo. Mientras exponía cada historia, la conexión emocional creció. Habló sobre un paciente que había dejado atrás el dolor crónico gracias a un ungüento de árnica y otro que se había liberado de un insomnio persistente con infusiones de valeriana. Las miradas que antes eran de desconfianza ahora se transformaban, algunas en esperanza, otras en una aceptación cautelosa. Pero fue en el momento en que se refirió a su propia experiencia, a cómo el miedo y la inseguridad lo habían acompañado en su camino, cuando un silencio reverente llenó la sala. Si bien el camino no ha sido fácil, el aprender y experimentar me ha llevado a creer que la naturaleza puede ofrecernos más de lo que pensamos.
Cuando terminó, un murmullo se extendió. Los murmullos de incredulidad se mezclaron con palabras de curiosidad. Sin embargo, uno de los hombres que había cuestionado su conocimiento se levantó de su asiento. Era el mismo hombre del juicio anterior, su rostro desdibujado por una mezcla de emociones. «Tu valentía es admirable, Javier», comenzó con voz baja. «Pero este es un riesgo que no podemos permitirnos sin prueba. Aquí se habla de vidas». Su tono dejaba entrever la carga de la responsabilidad que cada uno de ellos llevaba consigo. La presión se intensificó. Javier sabía que el momento de la verdad se acercaba. El epicentro de su presentación giraba en torno a las pruebas. «Estoy dispuesto a someter mis remedios a evaluación en esta misma reunión, con voluntarios de aquí», anunció, sintiendo cómo la sala se silenciaba. La reacción fue instantánea. Algunos rostros mostraban preocupación, otros curiosidad. ¿Estaba realmente listo para esta exposición pública que pondría en juego todo su esfuerzo y compromiso? Frente a los murmullos de sus pacientes y la incertidumbre de su propia voz, Javier se dio cuenta de que esta decisión podría definir no solo su carrera, sino también el futuro de sus creencias. Mientras cada latido de su corazón resonaba en su pecho, se preguntaba si esos valientes intentos de prueba conducirían a su tan deseada validación o a una caída estrepitosa. La determinación iluminaba su rostro, pero la sombra del miedo se alzaba, recordándole que el camino hacia la aceptación sería mucho más que una mera presentación. Y así, entre los murmullos de expectación en la sala, Javier sabía que saldría aquel día con más que palabras, con un desafío que lo llevaría a enfrentar, no solo a sus pacientes, sino a sí mismo, en una batalla que realmente estaba por comenzar. ¿Sería el riesgo que estaba dispuesto a asumir suficiente para transformar su visión y la de quienes lo observaban? El murmullo en la sala se transformó en un zumbido de tensión. Todos los ojos estaban fijos en Javier, esperando su próximo movimiento. Su corazón latía con fuerza, una mezcla visceral de excitación y miedo. La decisión había sido tomada. Iba a poner a prueba sus remedios, pero ¿realmente había considerado todas las implicaciones? El riesgo era monumental, no solo para él, sino también para quienes se atreverían a participar. Antes de que pudiera detenerse a pensar, levantó la mano. ¿Quién se atreve a ser el primer voluntario? La pregunta flotó en el aire, desnudando su vulnerabilidad. Con cada segundo que pasaba, el silencio se tornaba casi ensordecedor. Finalmente, una joven paciente, Clara, alzó la mano, y con voz firme, se ofreció. Clara había sido una de las primeras en llegar a su consulta, y a menudo había compartido sus esperanzas y miedos. Sus ojos mostraban una mezcla de confianza y ansiedad, y Javier no pudo evitar sentir un impulso aún más fuerte, hacia un compromiso absoluto con su trabajo. «Gracias, Clara», dijo, sintiendo que sus palabras llevaban la adopción de un deber que era mucho más allá del remedio en cuestión. El primer remedio que iba a probar sería la mezcla de manzanilla y jengibre, que había utilizado exitosamente con algunos pacientes para la ansiedad y los problemas digestivos. A medida que se preparaban, Javier se dio cuenta de que cada acción contenía más peso del que había anticipado. Sus manos temblaban levemente al mezclar las hierbas, no solo por la presión, sino por la carga de expectativas acumuladas sobre sus hombros. Mientras trabajaba, sintió la necesidad de justificar su método ante la mirada crítica del hombre que había puesto en duda su valía. Esto es más que una simple mezcla. Es un intento de conectar con la esencia de la medicina ancestral que, muchas veces, se ignora en favor de soluciones rápidas y químicas, explicó, intentando sonar seguro, pero en su interior, las preguntas turbinaban. Mientras sus manos se movían en un ritmo casi automático, su mente recorría los posibles escenarios del resultado. ¿Y si la mezcla no funcionaba? ¿Y si desencadenaba una reacción adversa? Las dudas continuaban asediándolo, pero también brotaba una chispa de claridad. Estaba enfrentando el núcleo de sus propias inseguridades. El tiempo pasó rápido, y cuando Clara tomó la mezcla, Javier sostuvo su respiración. Fue un momento revelador.
donde enfrentaba no solo su propia fragilidad, sino también el impacto que tendría en la vida de ella. La sala estaba en silencio absoluto. La expectativa parecía poder cortarse con un cuchillo. A medida que Clara comenzaba a funcionar con el remedio, Javier notó que su mirada se suavizaba. Los músculos de su cara, que antes estaban tensos, empezaban a relajarse. La transformación, aunque aún sutil, resonaba en lo profundo de su ser. Con cada segundo que pasaba, la conexión directa entre el remedio y la reacción de Clara se hacía evidente. Javier sonrió sin darse cuenta, una pequeña afirmación de que su trabajo tenía valor, que era posible hacer una diferencia, pero la pregunta persistía. ¿Sería suficiente para cambiar percepciones más amplias? A lo largo de la sala, otros pacientes comenzaron a murmurar entre ellos, observando a Clara como si ella se hubiera convertido en el símbolo de su desafío. La tensión que había en sus labios se transformó en un ligero suspiro de aliento. Javier se sintió catapultado a un nuevo espacio de comprensión sobre lo que estaba haciendo. Este era el momento de verdad no solo para él, sino para todos. Sin embargo, el reloj seguía avanzando y el momento culminante se acercaba. A medida que los otros voluntarios comenzaban a levantarse, la duda se mezclaba con la determinación en su interior. Cuanto más se avanza, más se arriesga, pensaba. ¿Se atrevería a seguir adelante si las pruebas llevaban más consecuencias de las que esperaba? Ahora estaba claro que el camino elegido podría abrir puertas a nuevas posibilidades o cerrarlas de golpe ante un fracaso inminente. Las emociones lo embargaban cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. Su identidad profesional, sus sueños y, sobre todo, sus valores más fundamentales estaban en la balanza. Mientras Clara daba un paso adelante, él sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que el resultado de esta prueba afectaría no solo su futuro, sino también el de su profesión en su conjunto. ¿Podría realmente cambiar la narrativa que rodea su trabajo? En ese instante, se dio cuenta de que el próximo paso sería más que un simple remedio. Sería un viaje hacia la autoaceptación y la búsqueda de validación personal. Todos los rostros lo observaban expectantes, y Javier sabía que el próximo desafío no sería solo con las palabras o los remedios que presentaba, sino con su propia convicción para continuar compitiendo en el juego más grande. La aceptación de sí mismo y el legado que quería dejar. Entrecerrando los ojos, se preparó para el siguiente paso. La ambigüedad del resultado ya no le inquietaba. Si quería lograr su objetivo, debía abrir completamente su mente y corazón. ¿Qué nueva revelación lo esperaba en este viaje que estaba emprendiendo? Javier se encontraba en el clímax de su viaje, enfrentando el desafío que había decidido asumir: probar sus remedios en un entorno público. Clara, su primera voluntaria, había tomado la mezcla de manzanilla y jengibre, y la sala estaba suspendida en un silencio expectante. Había logrado algo increíble al reunir a su comunidad en un espacio tan formal, pero aún quedaba por ver si su esfuerzo valdría la pena. Con cada segundo que pasa, la confianza de Javier creció. Cada mirada que su audiencia le dirigía ahora era una invitación a demostrar su valor, no solo como sanador, sino como persona. Los rostros de sus pacientes, algunos nerviosos y otros escépticos, vibraban con la energía acumulada en la sala. Clara comenzó a relajar lentamente su expresión, y Javier se dio cuenta de que ese pequeño cambio podía significar mucho más. El murmullo de preocupación que había estado presente en los pensionados comenzó a disiparse, reemplazado por una palpable curiosidad. Sintió que su voz se fortalecía. Lo que hemos visto hoy no es solo un remedio. Es un testamento del poder de la naturaleza y de la fe que debemos tener en las tradiciones que nos han guiado a través de los años. Vio entonces cómo algunos de los que antes se habían mostrado reacios comenzaban a interesarse en los argumentos que lanzó con pasión. El médico, que había sido su mayor crítico, se sentaba en la esquina, observando con una mezcla de escepticismo y expectativa. Javier estaba listo para probar que había encontrado su lugar en este mundo. Después de unos minutos, Clara comenzó a sonreír. «Me siento diferente, más ligera», comentó, y eso fue lo que le dio el empuje que necesitaba. Era el momento decisivo.
Este es solo el comienzo. Imaginen un futuro en el que nuestra comunidad viva en armonía no solo con la medicina moderna, sino también con las tradiciones de nuestros antepasados. Las palabras resonaron como un eco en la sala. Sus pacientes comenzaron a murmurar, a hacer preguntas. Poco a poco, la atmósfera se transformó de juicio a interés. ¿Qué más podemos aprender?, preguntó otra persona. La incertidumbre fue reemplazada por la curiosidad, y eso marcó el inicio de un nuevo capítulo en la búsqueda de la sanación que la comunidad tanto necesitaba. Esa noche, el regreso a casa fue diferente. Javier sintió un peso levantarse de sus hombros. No solo había logrado transmitir su conocimiento, había comenzado a forjar un camino hacia la aceptación de su identidad como sanador. Se sentaba en su cocina, con las notas que había escrito, y el significado de su evolución se iba haciendo eco. Antes era un extranjero luchando por encontrar un lugar, pero ahora se sentía parte de un tejido comunitario más amplio. Con la mirada fija en el horizonte, supo que había dado un gran paso, donde cada sacrificio, cada duda y cada aprendizaje habían valido la pena. Su abuela, aún enferma pero viva, sería testigo de su transformación. Aquella conexión con sus raíces, las historias de hierbas que había escuchado de niña, empezaban a entrelazarse con su nuevo papel. No pasó mucho tiempo antes de que la comunidad comenzara a organizarse a su alrededor. Javier, ahora percibido como uno de los suyos, lideraba con un compromiso que apenas comenzaba a definir su nueva vida. En lugar de ser visto solo como un extranjero, se convirtió en un puente entre la medicina ancestral y un enfoque más contemporáneo. La noticia de su éxito y su dedicación se extendió, llevando a muchos a acercarse a él. Con cada nuevo paciente, Javier sentía cómo su papel se consolidaba. Se le reconocía no solo como un sanador, sino como un líder comunitario emergente. Sus logros resonaban en una marea de gratitud. La experiencia culminante se dio meses después. En un evento comunitario, Francisco, el médico que había dudado de él en un inicio, se acercó para felicitarlo públicamente. Javier, has demostrado que la medicina no es un enfoque único. Has traído de vuelta la esperanza a nuestra comunidad, y más importante aún, nos has mostrado que el verdadero camino hacia la sanación comienza desde adentro. Las palabras del doctor resonaron con poder. Javier sintió como una ola de emoción lo invadía. Finalmente, había triunfado. No solo había superado sus miedos, sino que también había encontrado un propósito claro, uno que resonaba en el corazón de otros. El camino había sido complicado, lleno de desafíos internos y externos. Sin embargo, su transformación frente al cólera y las adversidades había sido monumental. Javier se había convertido en un sanador de cuerpos y almas, desafiando las dificultades de ser visto como un intruso en un lugar que una vez lo había rechazado. Hoy, se sentía en paz, con la satisfacción profunda de haber encontrado su lugar. Había dejado atrás la incertidumbre y había abrazado su identidad con confianza y orgullo. Desde aquel momento, supo que nunca se apartaría de su camino como sanador, pues ahora no solo secundaba una tradición, sino que, de verdad, la vivo y respiraba. Así, el viaje de Javier fue más que una simple búsqueda de identidad. Fue un testimonio de la capacidad del ser humano para reconstruirse y encontrar su propósito en la adversidad, convirtiéndose en el sanador que siempre había deseado ser. La vida era un continuo aprendizaje, y él estaba listo para lo que viniera. Nunca antes había sentido que el futuro brillara con tanto significado. Y con esto en su mente y corazón, se despidió de la sombra del pasado, abriendo un nuevo capítulo hacia el brillo de nuevas promesas. Ahora, tú que has seguido esta historia, tienes que actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal, para no perderte las próximas historias emocionales y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tu reacción y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad de superación.
No esperes ni un segundo más para compartir.